Hola a todos. En este video vamos a estudiar lo que es el método de cálculo numérico conocido como Newton-Raphson. Su nombre se debe a que las personas que desarrollaron este método casi simultáneamente fueron Newton y Raphson, ambos contemporáneos. Newton es el muy famoso Isaac Newton, el que desarrolló la ley de gravitación universal. Raphson era un matemático contemporáneo de la época. Ambos llegan a desarrollar el método casi de forma simultánea. Sin embargo, Newton publica su libro y demuestra la autoría de este concepto antes que Raphson, porque Raphson, por razones circunstanciales, no pudo publicar su libro sino años después. Sin embargo, con el tiempo se llega a la conclusión que Raphson lo desarrolló inclusive antes que Newton y se le da el reconocimiento, y por eso el método al final queda con el nombre de Newton-Raphson. ¿En qué consiste este método? Fíjense, este método consiste precisamente en que al yo calcular la derivada de una función obtengo la pendiente de la curva tangente a la recta en ese punto. En este caso, por ejemplo, supongan que tengo f' de x, sería esta recta. Este sería el punto f de x que me lleva a esa recta. Y fíjense que la pendiente siempre va a estar muy cerca de lo que es el cero de la función. Va a estar muy cerca de este punto de corte. A medida que yo voy haciendo iteraciones, que es lo que a veces también conocemos como un método de tanteo, voy dándole valores a x hasta obtener el resultado que estoy buscando, que es precisamente que este punto de corte es lo que estoy buscando, que no es otra cosa que cuando f de x es igual a 0. Por eso también lo conocemos como los ceros de la función. Vamos a ver un poco en qué consiste este método. Fíjense, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando yo tengo dos puntos cualesquiera, x1 y x2, ellos van a tener una altura y1 y una altura y2 determinada. Esos puntos vienen determinados por este que sería x1 y1 y este que sería x2 y2. Si yo me voy a la teoría del triángulo rectangular, lo que es el desarrollo de Pitágoras, Pitágoras me dice que en todo triángulo rectángulo yo tengo una de las razones trigonométricas, que es la tangente de alfa, que me da el grado de inclinación de la recta. La tangente de alfa no es otra cosa que el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto, fíjense que sería la diferencia de y2, que es la altura que tiene con respecto a esta referencia. Si yo le quito y1, que es la altura con respecto a esta referencia, obtengo lo que es la distancia del cateto opuesto, la medida del cateto opuesto. De igual forma puedo hallar el cateto adyacente. Si yo a x2, que es esta distancia, le resto x1, que es esta distancia, me queda la medida del cateto adyacente. De esa forma yo puedo expresar la tangente de alfa como y2 menos y1, la coordenada de y2 menos la coordenada de y1. Recuerden, y2 es la distancia que hay del 0 a este punto, y1 es la distancia del 0 a este punto, entre la coordenada que hay de x2 menos x1. De esa forma yo tenía lo que era la tangente. Ahora, cuando hablamos de funciones, hablamos de pendiente. En ese caso, la pendiente, yo dejo de hablar de y empiezo a hablar de una función. Empiezo a hablar de una familia de puntos, de una curva. En este caso, y2 lo sustituyo por su equivalente en funciones, que sería f de x2, y y1 por su equivalente en funciones, que sería f de x1. Y de esa manera obtengo la pendiente de la recta. ¿Qué fue lo que se dio cuenta Newton? Newton se da cuenta que si yo tengo este valor de x y yo le agrego un delta x, un valor cualquiera, yo puedo tener nuevamente esa pendiente como f de x más delta x, que sería este punto. Fíjense, sería el equivalente al punto y2. Y2 no va a ser otra cosa que el x más delta x. Esto sería x más un delta x me da lo que es x2. Entonces yo tengo que f de x más delta x menos f de x entre esto que está acá sería lo que conocemos como x2. x2 es x más delta x menos x. ¿Y qué es lo que hago? Si yo aplico el límite cuando delta x se hace 0, fíjense que esta distancia la estoy haciendo muy pequeña. En el límite, que es el diferencial, voy a tener precisamente la pendiente en el punto. Entonces, la pendiente en el punto la conocemos como la derivada, y es precisamente el límite cuando ese delta x se hace 0, o sea que obtengo un diferencial de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Ya teniendo claro lo que es la derivada, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente al punto donde yo quiero tenerlo, yo desarrollo lo que son mis ecuaciones para hacer el cálculo numérico, el cálculo iterativo de Newton-Raphson. Yo parto de un xy
voy a hacer que ese xy, voy a decir que es igual al límite cuando delta x tiende a 0, que es la función del límite precisamente para hallar la derivada, de x más delta x. Yo de esa forma tengo que f' de x, que es la derivada, va a ser igual a f de x sub y, que ya sabemos que es cuando delta x tiende a 0, menos f de x, que es lo normal que sigue aquí, menos entre delta x. Pero fíjense que yo aquí tengo que x sub y lo definí como x más delta x, o sea que pongo x sub y menos x. De esa forma, ¿qué es lo que yo tengo ahorita? Lo que yo estoy buscando es precisamente que la derivada, vamos a decir, la función que yo estoy calculando, sea 0. Esto es lo que yo estoy buscando. F de x igual a 0. Si yo busco que f de x sea 0, fíjense que yo voy a tener entonces la derivada de f de x sub y, la próxima derivada, o sea, el próximo punto, debería ser 0. F de xy debe ser igual a 0. Si yo hago f de xy igual a 0, esto se anula, esto vale 0. Fíjense que yo puedo pasar, bueno, una vez que tengo que f de xy vale 0, me queda que la derivada no es otra cosa que menos f de x entre x sub y menos x. Si yo despejo x sub y, ¿qué voy a tener? Esto lo paso para acá multiplicando, esto lo paso para acá dividiendo, y ahora este x que estaba negativo lo paso al otro lado positivo. Yo tengo lo que es la ecuación iterativa del Newton-Raphson. X sub y es igual a x menos f de x entre f' de x. Esto, cuando lo desarrollaron Newton y Raphson, pensaron solo en funciones aritméticas, funciones del tipo polinómica. Años después, se entiende que esto es una expresión general y funciona para cualquier función. Ustedes pueden aplicarlo a cualquier tipo de función, bien sea trigonométrica, logarítmica y exponenciales. Cualquier función podemos utilizar el Newton-Raphson para hallar los ceros de la función, también conocido como raíces de función. Y en el caso de los polinomios es la forma de factorizar funciones. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que es el método del Newton-Raphson, de dónde sale, cómo se desarrolló, y vamos a ver sus aplicaciones en próximos videos. Gracias, es todo por ahora, nos vemos en un próximo video.